Bienvenido. Prepárate para el chisme del siglo en Chisme VIP. Hoy te traemos una historia que está destrozando el internet y dejando a todos con la boca abierta. Lo que pasó entre la madre de Nodal y Pepe Aguilar no lo vas a creer. Un insulto brutal tras un escándalo con Cazzu que está sacudiendo las redes. Descubre lo que realmente ocurrió y las impactantes declaraciones que nadie esperaba. La escena era caótica y agitada. La alfombra roja del evento estaba repleta de luces, gritos y miradas curiosas, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir entre dos de las familias más emblemáticas de la música mexicana. La noche estaba llena de celebridades y las estrellas brillaban tanto como los destellos de las cámaras. Al fondo, la atención de todos se centraba en una conversación que parecía intensificarse entre dos figuras conocidas, la madre de Cristian Nodal y Pepe Aguilar, el renombrado cantante y cabeza de la familia Aguilar. Lo que comenzó como una charla civilizada entre dos personas del mismo medio, pronto escaló hasta convertirse en un enfrentamiento que nadie olvidaría. Cristina Nodal había llegado con la intención de apoyar a su hijo y con la esperanza de disfrutar de una noche tranquila, alejada de los rumores y especulaciones que tanto habían afectado su vida y la de su familia en los últimos tiempos. Sin embargo, desde el inicio del evento notó la mirada penetrante de Pepe Aguilar y supo que algo iba a ocurrir. No era un secreto que las relaciones entre las familias Nodal y Aguilar estaban tensas, principalmente por la relación de Cristian Nodal con Cazzu, una figura que no lograba agradar a Pepe. En cuanto se cruzaron, la tensión fue palpable. Las miradas eran suficientes para que los presentes comprendieran que había una historia no contada detrás de esa frialdad. Al principio, todo parecía bajo control, hasta que un periodista aprovechó la oportunidad para hacer una pregunta sobre Cazzu. Sabían del conflicto entre ambas familias y no dudaron en avivar el fuego. ¿Qué opinan de la relación entre Cristian Nodal y Cazzu?, preguntó. Pepe tomó aire y respondió con calma, pero su tono no ocultaba cierta desaprobación. Pienso que al final del día, cada quien es libre de tomar sus decisiones, pero no siempre estamos de acuerdo en cómo se manejan las cosas en este medio. Las palabras de Pepe sonaron diplomáticas, pero cualquiera que prestara atención notaría el desdén en su voz. Cristi, que estaba parada a solo unos metros, escuchó sus palabras y no pudo contenerse. Los rumores sobre su desdén por Cazzu ya le habían llegado, pero escuchar esas indirectas en público era demasiado. Dio un paso adelante y con voz firme respondió mirando directamente a Pepe: mi hijo sabe lo que hace, y si está con Cazzu es porque así lo quiere. Es su vida, y creo que nadie aquí tiene derecho a juzgarlo, mucho menos en público. Los flashes de las cámaras se intensificaron, y el ambiente se volvía cada vez más tenso. Pepe levantó una ceja, claramente sorprendido por la reacción de Cristi, quien siempre había sido conocida por su discreción y por mantenerse al margen de los conflictos públicos. Ahora mostraba una faceta que pocos conocían. Con todo respeto, Cristi, comenzó Pepe sin elevar la voz pero con un tono que sugería cierta condescendencia, creo que en estos temas es importante que también consideremos lo que significa una buena imagen para nuestras familias, para el legado que dejamos. No se trata solo de lo que somos, sino de cómo nuestras decisiones afectan a los demás. Cristi sintió como una ola de furia comenzaba a crecer dentro de ella. No era la primera vez que alguien opinaba sobre las decisiones de su hijo, pero sí la primera vez que lo hacía tan abiertamente, y menos aún alguien con la influencia de Pepe Aguilar. Sin poder controlar su indignación, alzó la voz: ¿qué quieres decir con eso, Pepe? ¿Acaso estás insinuando que mi hijo no es capaz de tomar decisiones por sí mismo? Cristian Nodal sabe perfectamente lo que está haciendo y no necesita la aprobación de nadie, mucho menos la tuya. Las cámaras capturaban cada palabra, cada gesto, mientras la multitud contenía la respiración. Pepe, sintiendo la mirada del público sobre él, intentó mantener la compostura, pero su rostro mostraba que su paciencia estaba llegando a su límite. No me malinterpretes, Cristi. Yo nunca he dicho que tu hijo no sepa lo que hace, pero el mundo de la música, como bien sabes, tiene ciertos estándares. Creo que debemos ser conscientes de a quienes permitimos entrar en nuestras vidas y cómo sus acciones afectan nuestra imagen, sobre todo cuando se trata de los jóvenes. Las palabras de Pepe, aunque moderadas en su tono, golpearon a Cristi de una manera que no esperaba. Sentía que estaba defendiendo lo que más valoraba, no solo su hijo, sino también la relación que él había construido con Cazzu. Con voz temblorosa pero decidida, Cristi respondió: quizás para ti sea fácil opinar desde tu pedestal, Pepe. ¿Te imaginas lo que está por venir? Este escándalo no ha hecho más que empezar.
Los secretos familiares están al borde de salir a la luz, y la relación de Nodal y Cazzu podría cambiarlo todo en el mundo de la música mexicana. Si quieres estar al tanto de cada detalle y saber lo que realmente está pasando entre estas grandes estrellas, no pierdas tiempo y suscríbete ahora a Chisme VIP. Continuemos. Mi hijo ha luchado mucho para estar donde está. Ha trabajado cada día para construir su carrera, y si alguien lo apoya en ese camino, es Cazzu. Ella no es solo una imagen o un accesorio para él, es una persona real, con sentimientos y sueños, y merece el respeto de todos nosotros. El silencio que siguió fue abrumador. Las cámaras continuaban grabando, los destellos iluminaban los rostros tensos de ambos y los murmullos de la multitud parecían lejanos en medio de aquella confrontación. Pepe apretó los labios visiblemente incómodo ante la reacción de Christy, pero antes de que pudiera responder, una voz rompió la tensión. «Ya basta». La voz de Cristian Nodal irrumpió y con paso firme, se acercó a su madre y a Pepe, colocándose entre ambos. Su expresión era seria, cansado de la confrontación que había presenciado. «Esto no tiene por qué ser así», dijo con calma, mirando primero a su madre y luego a Pepe. «Estoy harto de que la gente opine sobre mi vida, sobre mis decisiones. Estoy con Cazzu porque la amo, y eso debería ser suficiente para todos. No quiero que nadie, ni siquiera ustedes, se interpongan en eso». Pepe lo miró algo sorprendido, mientras Christy intentaba mantener la compostura. Pero antes de que alguien pudiera responder, Cristian Nodal continuó. «He trabajado mucho para llegar hasta aquí, y sé que he cometido errores, pero no voy a permitir que sigan hablando de mi relación como si fuera un problema. Cazzu es parte de mi vida y merece respeto, así como yo respeto a cada uno de ustedes». El mensaje de Cristian Nodal parecía poner fin a la discusión, pero también dejaba claro que su postura era firme y que no permitiría que nadie se entrometiera en su vida privada. El rostro de Christy mostraba una mezcla de orgullo y alivio, aunque la tensión aún mantenía rígidos sus hombros. Miraba a su hijo con una intensidad que era imposible de disimular, consciente de que este momento era mucho más que un simple intercambio de opiniones. Era un punto de inflexión, una declaración pública de lo que Cristian Nodal quería y sobre la autonomía que reclamaba. Sin embargo, por dentro Christy sentía una pequeña punzada de miedo. Sabía que esas palabras traerían consecuencias y que probablemente abrirían aún más las puertas a las críticas y al escrutinio que tanto afectaban a su familia. Pepe, en cambio, mantenía una expresión estoica, casi impasible, como una máscara que le servía para ocultar lo que realmente pensaba. Observaba a Cristian, y aunque parecía estar escuchando, sus ojos reflejaban escepticismo. Con años de experiencia en la industria y una imagen que siempre había sido celosamente protegida, Pepe no podía evitar sentir que este enfrentamiento público podría resultar un error para la carrera de Cristian. De alguna manera, su silencio parecía reflejar su frustración. Estaba acostumbrado a que su familia siguiera ciertos principios, ciertas normas no escritas que en su mente aseguraban respeto y éxito en el negocio. A pocos metros, Cazzu permanecía cerca, observando la escena con una expresión reservada, casi imperturbable. Sin embargo, sus ojos delataban una mezcla de emociones. Conocía la tensión que su presencia provocaba, especialmente en familias tan tradicionales como la de Pepe Aguilar. Pero lo que más le dolía era que la veían como una amenaza, como si su amor por Cristian Nodal fuera una lección imprudente y dañina, en lugar de algo auténtico y profundo. Había escuchado comentarios en más de una ocasión, murmullos sobre cómo su apariencia y estilo no encajaban con la imagen que algunos deseaban para Cristian. Aunque siempre había mostrado fortaleza y seguridad, en ese momento sentía una presión en el pecho que era difícil de ocultar. Sabía que muchos la veían como una intrusa, alguien que había llegado para manchar la carrera de Cristian Nodal con su propia imagen rebelde. Los murmullos entre los asistentes aumentaban, creando una especie de telón de fondo de cuchicheos y suposiciones. Nadie se atrevía a interrumpir directamente, pero los periodistas intercambiaban miradas emocionadas, y algunas cámaras se enfocaban disimuladamente, capturando cada pequeño gesto y reacción. Los invitados parecían debatirse entre el morbo y la incomodidad. Muchos respetaban a Pepe y a Christy, y sabían que la disputa reflejaba tensiones que iban más allá de una simple relación amorosa. Eran dos mundos enfrentados, la tradición y el modernismo, las expectativas familiares y la libertad de elección. A un lado, Leonardo Aguilar, el hijo de Pepe, observaba la escena en silencio, claramente incómodo con la situación.
Leonardo, quien siempre había mantenido un perfil discreto, evitaba llamar la atención, pero no podía ocultar la preocupación en su mirada. Había escuchado a su padre hablar sobre la importancia de la familia y la imagen, sobre cómo ciertas decisiones podían afectar no solo al individuo, sino al clan en su totalidad. Para él, la familia Aguilar representaba un legado que debía ser protegido, cargado con el peso de la historia musical mexicana. Pero aunque había crecido escuchando estas ideas, ver a Cristian Nodal defender abiertamente su relación con tanta pasión lo hacía cuestionar si quizás había más de una manera de vivir y de amar, sin que eso afectara la esencia de uno mismo. Finalmente, tras un largo silencio, Pepe Aguilar decidió responder. Pero esta vez su voz fue más suave, casi melancólica, como si comprendiera que había llegado demasiado lejos. Entiendo que amas a Kazu, y no tengo ninguna intención de interponerme en eso, dijo, mirando a Cristian Nodal a los ojos. Pero también sé por experiencia, que este medio puede ser despiadado. A veces, quienes están contigo no entienden el sacrificio que significa tener una carrera pública. Solo quiero asegurarme de que estás protegido, de que tienes a alguien a tu lado que te ayude a construir tu camino, y no que te desvíes de él. Las palabras de Pepe parecían dirigidas a Cristian, pero sus ojos se desviaron un momento hacia Kazu, quien seguía en su lugar, firme. El mensaje era claro, aunque indirecto, dudaba de la capacidad de Kazu para acompañar a Cristian Nodal en el largo y complicado camino de la fama y el éxito. Sin embargo, Kazu, lejos de mostrar vulnerabilidad, mantuvo su postura firme. Aunque sus manos estaban apretadas en los bolsillos de su chaqueta, delatando la tensión que contenía, su expresión no cambió. Cristi, sintiendo que las palabras de Pepe seguían insinuando una falta de confianza en la relación de su hijo, no pudo evitar intervenir de nuevo. Pepe, tú también fuiste joven una vez, y sé que tomaste decisiones que probablemente no agradaron a todos, pero eso no te impidió llegar hasta donde estás ahora. Tal vez, en lugar de cuestionar a Kazu, deberíamos confiar en que nuestro apoyo es lo que realmente necesitan nuestros hijos, porque al final, lo único que debería importarnos es su felicidad. Pepe escuchó en silencio, visiblemente tocado por las palabras de Cristi, pero sin dar señales de ceder en su postura. Sabía que cualquier palabra de más podría intensificar aún más el conflicto. La tensión seguía acumulándose y Cristi no deseaba que lo que debería haber sido una celebración terminara opacada por un enfrentamiento familiar. Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir una cierta desconfianza hacia la relación de Cristian Nodal y Kazu. En su mente esto se trataba de una cuestión de principios y de proteger el legado que cada uno estaba construyendo, no solo para sí mismos, sino también para las futuras generaciones. Cristian, visiblemente afectado, miró a su madre y a Pepe. Sabía que ambos tenían razones para pensar de la manera en que lo hacían y comprendía que sus preocupaciones eran sinceras, aunque sentía que no lograban entenderlo completamente. Kazu le había brindado un apoyo que pocos conocían, un refugio en medio de la presión de la fama. En su relación encontraba una libertad y alivio que difícilmente podría explicar, y no estaba dispuesto a sacrificar eso por las expectativas ajenas. Finalmente tomó la mano de Kazu sin decir una palabra, mirando tanto a Pepe como a su madre. El gesto era una muestra de su determinación y al mismo tiempo, un recordatorio de que esa decisión era solo suya, y de nadie más. Los murmullos entre la multitud aumentaron y algunos invitados, claramente incómodos, comenzaron a alejarse discretamente. La escena permanecía en un tenso silencio, como un pulso invisible que mantenía a todos al borde de sus asientos, como si el menor movimiento pudiera desatar una explosión. Los asistentes se miraban entre sí, conteniendo el aliento, con algunos asomándose de puntillas para ver mejor. Aunque las palabras no se pronunciaban, el lenguaje de los gestos y las miradas hablaba más que cualquier declaración pública. Cristian Nodal sentía el calor subirle a las mejillas. Aunque intentaba mantener una expresión serena, la intensidad de su mirada revelaba la mezcla de emociones que lo invadían. Miró la mano de su hijo entrelazada con la de Kazu y sintió una punzada de orgullo que se mezclaba con cierto temor. Era evidente que Cristian Nodal estaba plantando cara y dejando claro que no se dejaría influenciar. Y aunque eso la enorgullecía como madre, también temía las posibles consecuencias que esa postura podría acarrearle. Sabía mejor que nadie cuánto había luchado su hijo para llegar a donde estaba y lo sensible que podía ser ante las críticas. Lo que más la preocupaba era el peso de las expectativas que giraban en torno a Cristian, como un vendaval que en cualquier momento podría derribar sus esfuerzos.
Pepe, por su parte, permanecía rígido con los brazos cruzados, intentando disimular la incomodidad que lo invadía. Desde joven había sido entrenado para proteger su imagen y el respeto hacia su familia y la carrera que había construido con tanto esfuerzo. Su postura lo hacía parecer imponente y cualquiera que lo mirara pensaría que no tenía dudas sobre lo que decía. Sin embargo, por dentro Pepe sentía una especie de conflicto, una batalla interna entre lo que consideraba correcto y el amor que como padre y artista sentía por Christian. Sabía que de alguna manera se estaba proyectando en el joven cantante, viéndolo como una versión más joven y enérgica de sí mismo, alguien que aún no había aprendido las lecciones que la vida inevitablemente le enseñaría. Mientras tanto, Kazu, de pie al lado de Christian, mantenía una expresión tranquila. Aunque sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y un leve atisbo de tristeza. No era la primera vez que enfrentaba críticas o cuestionamientos sobre su relación, pero esta situación, al ver a su novio defender su amor en público, ante figuras de su propio círculo, tocaba una fibra sensible en ella. Se sentía observada, juzgada, como si fuera una intrusa en un mundo que no terminaba de aceptarla. Y aunque su semblante era fuerte por dentro, no podía evitar preguntarse si siempre tendría que lidiar con ese tipo de situaciones, si su amor por Christian Nodal siempre sería percibido como una amenaza para la imagen que todos esperaban de él. Los murmullos en el fondo continuaban, con algunos invitados intercambiando miradas de asombro e incredulidad. Para muchos aquella escena reflejaba los conflictos familiares y generacionales que, aunque ocurren a puertas cerradas en la mayoría de los casos, en esta ocasión se exponían ante los ojos de todos. Algunos músicos veteranos observaban con una empatía silenciosa, entendiendo la difícil posición en la que tanto Pepe como Christy se encontraban. La industria musical, aunque fascinante y llena de glamour, también era un entorno hostil y exigente. Cualquier desliz podía costarles caro. Para ellos, proteger a sus hijos no solo era una cuestión de amor, sino de asegurarles una carrera sin turbulencias mayores. De pie entre Pepe y Christy, Christian Nodal respiraba profundamente, sintiendo el peso de las miradas sobre él. Podía percibir la tensión en la mano de Kazu, quien, aunque no lo decía con palabras, parecía transmitirle su apoyo incondicional a través de aquel simple gesto. Sabía que con esa declaración implícita estaba desafiando las expectativas que tanto su madre como Pepe tenían sobre él. Pero en su interior ya había tomado una decisión: no permitiría que nadie, ni siquiera aquellos a quienes más respetaba, influyeran en el camino que él mismo había elegido. El amor que sentía por Kazu no era negociable y esa noche, más que nunca, estaba decidido a demostrarlo. Christy, observando el gesto decidido de su hijo, sintió una punzada de nostalgia. Recordó las noches en que Christian Nodal llegaba a casa después de los ensayos, cansado pero lleno de sueños, hablándole con pasión sobre su música y el futuro que imaginaba. Era su niño, el mismo que había visto crecer y a quien había apoyado en cada paso de su carrera. Pero al mismo tiempo era consciente de que su hijo había cambiado, había madurado, y ya no era el joven ingenuo que había sido. Enfrentarlo públicamente no era algo que le agradara, pero sentía la necesidad de protegerlo, de asegurarse de que no cometiera errores que pudieran afectar su carrera y su bienestar emocional. Pepe, en cambio, continuaba observando la escena con una mezcla de incomodidad y reflexión. Recordaba también los inicios de su propia carrera y cómo, en su momento, también tuvo que enfrentarse a los obstáculos y los juicios de los demás. Quizás, pensaba, estaba siendo demasiado rígido, demasiado estricto en su percepción de lo que era correcto para su carrera y su familia. Pero aunque lo reconociera internamente, no podía dejar de lado las enseñanzas que su padre le había inculcado: la familia y el honor iban primero. En sus ojos se podía ver un atisbo de duda, como si estuviera luchando entre lo que deseaba expresar y lo que sentía como su responsabilidad. Alrededor de ellos, los flashes de las cámaras seguían capturando cada segundo, cada gesto de tensión y desafío. Para los periodistas, aquello era oro puro, un momento que sabían resonaría en los titulares durante semanas. Las plumas y los micrófonos esperaban ansiosos alguna declaración directa, algún comentario que terminara de encender la polémica. Entre la multitud, algunos jóvenes observaban con una mezcla de admiración y perplejidad. Para ellos, Christian Nodal y Kazu representaban un amor genuino, sin importar las críticas o los obstáculos. Verlos plantarse de esa manera frente a figuras tan imponentes como Christy y Pepe Aguilar era, de alguna forma, inspirador. De pronto un sonido sutil se escuchó entre los asistentes, un tímido aplauso proveniente de alguien en la multitud, quizás uno de los jóvenes que había estado observando con admiración.
Poco a poco el aplauso comenzó a extenderse, como una muestra silenciosa de apoyo hacia la valentía de Christian Nodal y Kazu. Era un gesto pequeño, pero con un significado profundo. Los aplausos eran como una aprobación tácita, un respaldo silencioso que los alentaba a seguir adelante, a pesar de las expectativas y los prejuicios. Kazu, al escuchar los aplausos, sintió como una ola de emoción la embargaba. No estaba acostumbrada a recibir ese tipo de reconocimiento, especialmente en eventos donde sabía que no encajaba del todo. Pero en ese momento el sonido de los aplausos le dio una sensación de pertenencia, como si de alguna manera la aceptaran, no solo por lo que representaba para Christian, sino también por lo que era como artista y como persona. Miró a Christian, quien le devolvió una sonrisa leve y sintió que aquel instante, por más breve y efímero que fuera, valía más que cualquier aprobación pública o comentario positivo. Christy, al escuchar los aplausos, sintió una mezcla de emociones. Sabía que esos jóvenes estaban apoyando a su hijo, respaldando su decisión. Y aunque eso le traía algo de paz, no podía evitar preguntarse si eso significaba que estaba perdiendo su influencia sobre él. Era un dilema doloroso para cualquier madre ver a su hijo crecer y tomar decisiones independientes, incluso cuando sabía que esas decisiones podrían traerle dificultades. Pepe, en cambio, escuchaba los aplausos con una expresión impasible. Había pasado mucho tiempo construyendo su carrera y defendiendo sus valores. Aunque respetaba a Christian, seguía sin estar convencido de que el camino que había elegido fuera el correcto. Pero en el fondo algo dentro de él comenzó a suavizarse, como si aquellos aplausos le recordaran que quizás el amor y la autenticidad tenían un valor que iba más allá de las convenciones y las expectativas. Si no quieres quedarte atrás y ser el último en enterarte de todo este escándalo, suscríbete ahora a Chisme VIP. Únete a nuestra comunidad y sé el primero en conocer todos los detalles exclusivos de lo que está pasando detrás de las cámaras. Te prometo que esto solo se pone mejor. No olvides darle like, compartir y activar la campanita para que no te pierdas ningún chisme caliente. Nos vemos en el próximo vídeo, solo en Chisme VIP. Hasta pronto, VIPs.